Llegó el momento que estábamos esperando para ir cerrando este programa, pero vamos a dejar abiertos seguramente muchas reflexiones y preguntas. Tenemos la suerte de que nos acompañe en la Esquina América Aritz Recalde. Él es director del Departamento de Humanidades y Artes de nuestra querida universidad. Es licenciado en Sociología, además de magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación, entre muchas otras cosas que aparecen en su currículum académico y político. También me atrevo a decir bienvenido a Esquina América, Aritz. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, vamos a procurar hacer como un ping-pong de temas, porque la verdad es que con vos podríamos hablar durante un buen espacio de tiempo, pero la gestión demanda que estés yendo y viniendo. Queremos agradecer realmente el tiempo que te has tomado para estar aquí. Y en primer lugar, bueno, atendiendo a la coyuntura política nacional, ¿cómo continúa la situación presupuestaria? ¿Cómo continúa la situación en general del sistema universitario argentino luego de la gran movilización de hace unos días y al día siguiente la falta de quórum en el Congreso para tratar el tema y demás? ¿Qué puedes contarnos? No, vamos por el final. Sigue mal. Sigue mal. ¿Cómo es el tema del presupuesto? Tenés 3 universos, para que se resuman. Vos entran 10 pesos a una universidad, 9 lo gastás en salario, 1 en otros gastos. Para que la cosa funcione bien, vos deberías gastar 8 en salarios y 2 en gastos no salariales. Que van desde si se rompe este micrófono hasta una resma, o en el caso nuestro una cámara para la gente de audiovisión, o el cartucho de un plotter. Entonces, la masa más importante es la de salarios. Hoy 9 de cada 10 pesos que entra el presupuesto de la universidad se van en salarios. Y si vos cruzás inflación contra paritaria, venimos varios dígitos abajo. Entonces es una primera cuestión que hay que aclarar. Después están los otros gastos, que serían el 10% total. Sobre eso el gobierno dice, vamos a dar un primer 70% de aumento, que se cobró recién ahora. Y otro segundo 70% de aumento, lo que sumaría 140% y que se va a cobrar recién el mes que viene o el otro. Entonces eso es lo que hay que aclarar. Cuando el gobierno dice aumentamos 70% del presupuesto, es mentira. O no, es una mentira a medias. En realidad es el 70% del 10% de la masa de recursos que se le giran a la institución. Qué gran titular, se armaron igual. Sí, claro. Entonces... Y por otro lado, incluso si uno junta ese 140%, que todavía no lo cobramos recién el 70% de aumento sobre el 10% del gasto general. Si uno lo cruza con la inflación fue mucho más alta. Insisto, si uno ve lo que vale este micrófono, lo que valía en un año y aumentó 200, 300%. Bienes tecnológicos que aumentaron, pero 200, 300 sí. Y más. Y lo mismo ocurre con el papel. O sea, hay un montón de cuestiones que gastos generales que estamos bastante por debajo. O sea, con el 140% de aumento seguimos teniendo problemas serios. La luz pasó, por ejemplo, en la Universidad Nacional de la Luz, 2 predios de 6 a 19 millones. Es mucho más que el 140%. Sí. Entonces, estamos mal. Y después hay un tercer universo de recursos que no son directamente de la universidad. La universidad recibe la principal partida vía Ley de Presupuesto Nacional. Ahora, después hay otros organismos que giran recursos a la universidad. Por ejemplo, estamos acá en un premio Irigoyen, acá al lado hay una escuela de oficios. Había un programa de ampliación de la escuela de oficios financiado con recursos de ciencia y técnica. Esa plata no entró, está asignado y no entró. Tenemos otro edificio a reciclar en el predio, que es el edificio Ferroviario Valle. Esa plata venía de la CAF, vía Obras Públicas de la Nación, Comunidad Andina de Fomento. Son organismos internacionales. Esa plata no entró. Después nosotros tenemos gente del CONICET, bueno, no se sabe bien qué es lo que va a pasar en el CONICET. Y después un montón de programas que a veces le dicen discrecionales como si fuera algo malo, pero más que discrecionales son orientados. Entonces vos podés decir, en la Argentina vamos a promover las enfermerías, entonces vos das recursos para la enfermería. Y todo ese paquete está congelado. En realidad es medio imprevisible, no se está congelado, eliminado. Entonces esos son los 3 grandes universos. Entonces resumo, está la situación presupuestaria mal. Pero hago un paréntesis a todos los trabajadores, docente, no docente, pagamos el sueldo. Eso le aclaro a todo el mundo. Es prioridad del rector, de la rectora y del equipo de la universidad, priorizar lo que es más importante, que es no nuestros laburantes, que ejerzan la docencia o el cargo no docente. Entonces es importante decirlo. ¿Cómo estamos presupuestariamente? Muy mal. ¿Pagamos salario? Sí, claro. Imagínense, si yo digo acá no pagamos salario, esto sería una locura, pobre gente, nosotros vivimos de esto. Ante hombre de ciencia somos trabajadores. Entonces sí pagamos salario. No vamos a descontinuar ningún contrato. Eso sí, quiero que esté la certeza. Ahora, son sumamente bajos. Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, en relación a eso, porque uno... estamos presupuestariamente mal, ¿no?
pienso en lo que dijiste de luz, pienso en el presupuesto que tendría que haber ingresado, que no ingresó, digo, pensando en la inflación y que estamos todavía con un presupuesto votado en 2022, porque se votó en 2022 el presupuesto actual universitario. Digo, ¿cómo se hace? ¿Se empieza a ajustar, digo, para seguir priorizando la educación, el ingreso de los estudiantes, o que los estudiantes que estén en la universidad puedan seguir cursando como corresponde? O sea, ¿cómo dificulta eso? Digo, ¿por qué te pregunto esto? Porque en lugar de tener la cabeza pensando en las materias, en la currícula y demás, hay que empezar a pensar en otras cosas también. Claro, hay un tema en lo que gestionamos. Yo gestiono un área y hay docentes y no docentes. Entonces, el primer problema que tengo, que yo agarro, veo, usted docente tiene una dedicación simple, es joven, tiene menos de antigüedad, 10 años de antigüedad en el cargo, o sea, usted tiene 30, 35 años, ¿saben cuánto le pago? 150.000 pesos por mes. Entonces es muy difícil conducir un equipo de humanos más allá del compromiso. Ahora, tiene una dedicación semi-exclusiva que va a venir a laburar 3 días a la semana, 10 horas, le pago entre 250 y 300.000 pesos. El sistema universitario argentino tiene 8 de cada 10 docentes en condición de pobreza. Entonces esa es la primera dificultad, conducir grupos humanos con esos sueldos, y los cargos de gestión de carrera son cargos de gestión docente en su mayoría. Y después voy al escenario no docente y tengo un escenario parecido, aunque los sueldos son más altos. La capacidad de recomposición salarial de la FATUM fue, pero exponencialmente mucho mejor que la de los docentes, entre otras cosas porque tiene una sola federación. Y además por una política de esa federación que, bueno, es de larga historia. Pero esa es la primera dificultad, querer educar con trabajadores docentes y no docentes bajo la línea de pobreza. Más que nada docentes. Segunda cuestión, imagínense audiovisión o diseño industrial. Yo tengo un taller de diseño industrial. Tengo herramientas, no sé, tengo que cortar chapa, tengo madera, no tengo manera de comprarla. Tengo que comprar un repuesto, un plotter. Tengo una impresora láser, la rompo. Tengo una impresora 3D, la rompo. Entonces, pues hay un montón de cuestiones para las carreras tecnológicas que son sumamente dificultosas. Para los estudiantes también, no sé, diseño y comunicación visual. Y por ahí los pibes es un trabajo final y tienen que presentarlo. ¿Cómo lo pagan? Es un baile para los docentes que son pobres, para los estudiantes que posiblemente vengan de familia en condición de pobreza. Entonces, eso es otro problema. Y al cual se le suman situaciones extraordinarias. Insisto, la luz pasa de 6 a 19. ¿Y ahora qué pasa? Y en el caso de la UNLA es una universidad sumamente ordenada económicamente. Pero hay otras universidades que por ahí la palabra no es desordenada, pero hay otras universidades que alquilan 4 o 5 predios. ¿Y qué pasa si el alquiler te sube 400%? Entonces absorber la diferencia de 6 a 19 millones es una cosa. Ahora por ahí en alquileres la diferencia son 60, 70, 100 millones de pesos. Estamos hablando de alquileres universitarios. Entonces no es el mejor escenario para que los docentes pongan todo, aunque lo ponen, para que los docentes pongan todo, porque lo ponen, y para las carreras que necesitan infraestructura, es malo. O, insisto, la prioridad nuestra es pagar sueldos. Ahora, después tenemos proyectos preciosos, por ejemplo, crear un museo universitario de diseño, que va a estar acá en el Premio Megafón, y bueno, hay que ponerle fierro, ¿y cómo los pagamos? Hoy no los podemos pagar. Queremos traer los talleres de diseño industrial al edificio talleres, compramos una cortadora láser que nos va a permitir hacer una pieza del bandoneón, entre otras cosas, una cortadora láser, pero con un nivel de precisión, bueno, comprarle el gas para hacer andar esa cortadora sale millones de pesos. Entonces tenemos después un montón de limitantes. Mover ese taller, que es un proyecto sumamente importante para diseño industrial, para la universidad, para el sector productivo, y bueno, no lo podemos hacer, porque no tenemos presupuesto para hacerlo. Estamos montando un museo de diseño y bueno, en vez de hacerlo en 2, 3, 4, 6 meses, lo vamos a tener que hacer 1 año y medio, porque es un problema cambiar un vidrio, es un problema poner un aire acondicionado que sale, no sé, 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces hay muchas dificultades, lo cual hace todo más lento, todo más engorroso, y creo que la calidad en general baja de lo que el servicio que nosotros ofrecemos, que es la educación y la investigación. Hablabas recién, mencionabas el sector productivo, ¿no? A partir de esto, de poder ir describiendo con un ejemplo muy concreto cuál es la crisis que atraviesa el sistema universitario y educativo en general del país, pero en particular el nivel superior. ¿Por qué son importantes nuestras universidades nacionales para el desarrollo nacional y para la soberanía? Hay una primera cuestión política. Las universidades forman a las élites que conducen una empresa, posiblemente un club de fútbol, un sindicato o la Cámara de Diputados, Senado del presidente.
Entonces uno puede decir, no, lo he dicho muchas veces el mismo caso, sí, Lula da Silva fue a la universidad, no, para mí fue el mejor presidente de Brasil, posiblemente después de Getúlio Vargas. Ahora, cuando yo miro a los presidentes en Brasil, son generalmente universitarios. Y voy a Bolivia, bueno, Arce es un universitario, un destacado economista, pero Evo Morales había ido a la universidad, no, hizo la escuela primaria en el norte argentino. Entonces yo estoy diciendo, las élites solamente se forman en la universidad, no, sería una burrada. Ahora, para ser objetivo, gran parte de la gente que manda sale de las universidades, públicas o privadas. Entonces esa es la primera cuestión. Nosotros formamos a la élite que manda, que toma decisiones. Un país que olvida la formación de sus élites y entrega su destino, quién sabe, a élites extranjeras. Esa es la primera cuestión. Segundo, hay un tema productivo. Imagínense, uno construye este edificio y tiene que haber un arquitecto, un ingeniero y también un albañil que lo podemos formar en la escuela de oficios. Y después hay oficios que se forman no en la universidad. No es que la universidad tenga el monopolio, pero ocupa un rol importante, y más en este mundo. Entonces, ya sea por la formación de las élites, ya sea por la formación de aquellos técnicos que conducen la innovación o el desarrollo de la plataforma económica, la independencia económica es la base del país. O ya sea por la cuestión social. La universidad es un instrumento que permite generar condiciones de posibilidad para la igualdad social. Cuando el peronismo establece la gratuidad universitaria en el 49, iba con eso. Perón había puesto ministros obreros en las agregadurías, en las embajadas, y su ministro del Interior, canciller. Entonces, ¿cuál era esa idea? Que la clase obrera llega al poder. ¿Y por qué no llegaba? Porque entre otras cosas tenía vedado el poder cultural. Para ser abogado, para llegar a juez, solamente iba a las élites, porque había limitantes vía ingresos, porque te cobraban, u otras dificultades de distinto calibre. Entonces también hay cuestión social. La universidad es un medio de integración y de ascenso social. Es un medio limitado, porque a la universidad no viene el sector más pobre del país. En general es muy difícil lo que venga, o si vienen, en la UNUS vienen, pero tienen más alta la deserción. Y ahora seamos francos, en un país con 2 dígitos de ¿cómo se llama? De marginalidad, pobreza estructural. Si vos no comés menos, te vas a sentar acá. Entonces, esa también es una cuestión social importante. La universidad, y más que nada la nuestra en el conurbano, es un instrumento de ascenso e igualación social. Pibes que encuentran en la universidad un instrumento para vivir mejores que sus padres y sus abuelos. Y después la universidad más para la región, imagínense cómo derrama cultura para los que estudian la carrera universitaria, los que vienen o los que escuchan la radio, o los que vienen al programa del adulto mayor, o los que vienen a la colonia de vacaciones, y en la UNUS genera mucho empleo, somos el principal empleador. No hay ninguna fábrica que tenga, no sé, 1.500 cheques al mes. La UNO es el principal empleador de... Claro. Entonces también derrama, es el Estado Nacional derramando en otro territorio. Entonces cumple muchos roles. Yo por ahí me circunscribo a la UNUS, pero los otros 3 elementos son para todas las universidades del país. Insisto, ¿qué país queremos? ¿Qué élites queremos? ¿Quién va a manejar? Bueno, esa es una discusión. Insisto, ¿qué programa económico? ¿Qué queremos ser? Un país con 45 millones de tipos, el país agropecuario, nos sobra la mitad de la gente sin laburo. ¿Queremos dar laburo? Necesitamos un valor agregado. Y bueno, para eso necesitamos materia gris. Se va a formar en el sector privado, en el sector público, en la universidad, en las escuelas técnicas, en la fábrica. No somos solo nosotros. Ahora, somos nosotros un actor fundamental. Y eso sí se mueve el mundo. Después puede discutir el sistema de gestión. Los norteamericanos son las corporaciones las que la ponen y las que pagan la investigación. Los chinos es el Estado. Ahora, no importa. Ahora, lo que sí es seguro que las 2 economías principales del mundo tienen ciencia y técnica e invierten. Ahora, si algunos lo resuelven vía corporaciones o vía Estado, son discusiones. Ahora, la Argentina ha demostrado que el sector privado no resuelve ese problema, que la universidad pública, para estas 3 cuestiones que dije, son fundamentales. Y recién hablabas de la deserción, digo, también hay una bandera que levanta la universidad que tiene que ver con, en muchos casos, primera generación de estudiantes, ¿no? de estudiantes universitarios recibidos. En ese sentido, ¿hay algún ya indicio, algún número en relación a lo que está pasando en los últimos años de aumento de pobreza y demás, y cómo afecta puntualmente a la universidad en cuanto a los estudiantes que quizás comenzaron carreras y no pudieron continuar, a diferentes dificultades, que también recordamos que la UNLA apoya a través de diversas becas, incluso una de ellas con aportes de los trabajadores no docentes y docentes de la universidad. Sí, todos los que entran a laburar en la UNLA te dan una planilla cuando entras, seas no docente, seas docente de autoridad, usted quiere y va del 1. Yo lo firmé. En mi recibo aparece. Los contratados, los interinos, los concursados. Contratados, sean docentes o no docentes. Todo, y las autoridades, cuanto vos más ganás, el 1% del volumen es más de lo que aportás. Ese es el tema. Y lo que decía es la de la primera generación universitaria. La historia de la universidad es la historia de las élites. Y estaban generalmente las universidades en la ciudad capital.
Lo fue Chuquisaca, en su momento Sucre, porque era el centro de operaciones de lo que era uno de los sectores más dinámicos económicos mundial, la minería. Y también lo fue la ciudad de Córdoba, el centro, la provincia mediterránea o el centro era mucho más poderoso de lo que es Buenos Aires. Y uno puede seguir así. La historia de la universidad iba a ver a las élites. La Universidad del Litoral. Ahora, en los 90 se da un proceso de corrimiento de las universidades hacia la marginalidad social económica. Es un dato interesante. Vos la corres, si vos la sacás de la grande ciudad, la estás sacando socialmente, la estás sacando culturalmente. Y el objetivo era darle, insisto, un cambio social al componente del estudiantado. Generar condiciones de posibilidad a un actor que ni siquiera iba a viajar a la UBA, que acá estás por ahí más cerca que si estás en Bursaco, que hoy no sé, por ahí tenés que ver de Bursaco si vas a Lomas, a Jaureche, a Varela o acá. Ahora, nosotros, si uno mira la matrícula, tenés alrededor de entre 7 y 8 cada 10 primera generación universitaria. Eso posiblemente vaya bajando con el transcurso del tiempo. Puede ser. Ahora, acá hay un tema que hay que decirlo. Cuando lo que voy a cruzar no son datos sociales, pero es parte del dato social. Yo meto en la Universidad Argentina, me voy a correr de la UNLA para que no se me enoje ningún colega de laburo. Dale. Yo miro de dónde viene la procedencia de esos pibes. Yo tengo 8 que vienen de la escuela pública. Vamos a ponerle 7, digamos, más o menos, que vienen de la escuela pública y otras 3 que vienen de la escuela privada. Entran. Cuando salen, la ecuación es la inversa. Salen 7 de la privada, cada 3 de la pública. Yo no estoy diciendo que todos los que vayan a la pública sean pobres, ni que todos los que vayan a la privada sean ricos, pero es un indicador. La inversión de origen de los estudiantes y su proceso de formación cultural. Entonces, ¿qué quiero decir? En su momento, la gobernadora decía, ¿los pobres no vienen a la universidad? Sí, vienen. Obviamente que la clase media, por una cuestión operacional y de posibilidades, viene más a la universidad. Sí, vienen. Ahora, lo que es real es que hay una tasa de deserción mucho más grande en aquellos estudiantes que tienen una inversión cultural en tiempo, en dinero, ponele la variable que quieras. Y eso es real. Entonces, en su momento lo que hubiera sido lógico que la gobernadora diga, mirá, sí, por ahí viene la gente de bajo recursos, pero tiene una tasa de deserción más, y por la investidura tiene un cargo de gestión, esta es la solución. O al menos la provincia le aportaría al gobierno nacional esto. Si no, es como que digo, yo qué sé, no era nada. Entonces, ese es el tema. Pero ahí uno podría pensar, digo, reflexiono en voz alta. Es porque la escuela pública bajó el nivel, o porque también justamente esos estudiantes de escuela pública tienen necesidades diferentes a los que vienen de escuela privada, de poderse laburar antes. Ahí hay alguna conclusión para sacar, o es un poco y un poco. Que la escuela pública atraviesa la crisis más importante de su historia. Y ahí uno para hablar de cuestiones más, no sé, Milei dice que es liberal. Bueno, uno de los grandes aportes de los liberales en nuestro país fue el sistema público, que era realmente bueno. Sumamente bueno. Yo fui a la escuela pública, yo que sé, no me lo contaron, pero uno podía leer las estadísticas comparadas, la tasa de alfabetización en nuestro país, yo que sé, y el nivel de las escuelas primarias, incluso las escuelas normales que formaban los maestros. Mi viejo estudió en una escuela normal, era maestro, y el nivel era buenísimo. No estoy hablando de algo de los libros de historia, algo que yo me crié ahí, mi viejo estamos hablando de cosas que pasaron en las últimas décadas. Hoy el sistema educativo media para mí atraviesa la crisis más importante de la historia por una cuestión: la clase media se fue de la escuela pública, las élites se fueron de la escuela pública. Entonces los funcionarios que dicen que quieren la escuela pública, que la van a resolver, mandan a sus hijos a la privada. Yo tengo 2 hijos, lo más importante que tengo en mi ecuación de prioridades. Entonces cuando yo veo un político que dice la escuela pública es buena, pero mis hijos van a la privada, me hace ruido. Entonces el corrimiento de la clase media aspiracionalmente de la escuela pública genera un bache de conducción. Entonces hoy la escuela pública es un leitmotiv de campaña, pero es un gran fracaso de gestión. Es catastrófico centralmente en los principales centros urbanos. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque es difícil educar en condición de pobreza. Y voy a dar un dato más. Es difícil educar en condiciones de marginalidad, porque son 2 cosas distintas. Pobreza la Argentina tuvo, no sé, Perón, había 800.000 pobres, murió en julio del 74, ahora hay 20 millones de pobres. Duplicamos por 2 la población y por 20 la pobreza. Ahora esa pobreza que yo en mi infancia conocí, yo me crié en La Plata, en Citibel, donde yo me crié, había un solo cirujano. Era una pobreza, y mis compañeros de la escuela primaria eran tipos humildes, no sé si pobres, eran humildes. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación de pobreza, las crisis, hiperinflación, convertibilidad, 2 tasas de desempleo, la prolongación en el tiempo? Tenés marginalidad.
Y son esos barrios de pibe que yo tenía caballo y íbamos a andar a caballo, a remontar a barrilete, jugar a la pelota y no podés entrar porque lo maneja un narco, te apuñalan para sacarte las zapatillas. Entonces hoy la escuela pública, por ahí posiblemente está siendo el espacio de contención, la caja de resonancia de la pobreza estructural o digamos la marginalidad. Entonces yo creo que la política tiene que ser una discusión seria. Entre otras cosas hay que decir por qué la gente votó a Milei. Bueno, innegablemente nosotros decíamos que pasaba una cosa, pero hay lugares que pasaban otras. Entonces me parece que hoy la universidad eso también le rebota, porque el nivel de la educación ya de por sí no es malo y la educación en contexto de marginalidad es mucho más complejo. El problema, te insisto, serio es que este desclasamiento, el peronismo está desclasado, no se sabe qué es. A veces parece medio progre, sus hijos en la privada tienen prepago, y decís, che, bueno, mira, hay una realidad que pasa por otro lado y no aparece en campaña. Y bueno, viene Milei diciendo lo que dice, posiblemente sea atractivo. Y hoy la educación, insisto, si quieren hacer un copete, atraviesa la crisis más importante del último siglo. Hice un espacio para que quede. Ya tenemos el Dixit, como le decimos nosotros, ya tenemos la frase para. Ahí tenemos el copete, pero sí de crisis hablamos también un poco, mucho se habla de la crisis de representación, o la falta al menos de respuestas como solíamos conocer las respuestas del peronismo, ¿no? Estábamos como en un momento muy particular de la Argentina, con un avance sin ninguna duda arrasador de este gobierno de coalición, que no fue una coalición electoral, pero que evidentemente se trata de un cogobierno, aunque tenga sus internas y demás, digamos, pero está muy claro que se comparte el proyecto neoliberal, anarcocapitalista, pongámosle el mote que querramos. La cuestión es siempre preguntarnos, o por lo menos nosotros solemos preguntarnos, por las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Ante tal vez la falta de algunas respuestas, ante una situación particular e inédita como esta, ¿cuál crees que sigue siendo el rol o las tareas de las organizaciones libres del pueblo, que son las que estamos empujando o las que están empujando también en la calle una serie de protestas, una serie de reivindicaciones? Pero, bueno, ¿por qué son importantes? Mira, se cumplen no me voy muy lejos por la otra gente. Si Recalde enloqueció, le pregunta una cosa y contesta otra. Se cumplen 50 años del modelo argentino para el proyecto nacional. Sí. Vuelve el líder de la revolución justicialista, 18 años en el extranjero. Junta a una banda de gente, Damasco centralmente, era el hombre fuerte, era un militar, y lo pone a escribir lo que a veces es algo así como un legado, que se publica después, que Perón muere, se publica después del 76. Y el modelo argentino para el proyecto nacional hablaba de la crisis de los partidos políticos. En un momento Perón dice, el problema de los partidos demoliberales, así lo llamó en La Hora de los Pueblos, un texto de la década del 60, es que representan al individuo. Y el individuo, dice Perón, no existe, existe el grupo. Ahora puede decir, hay recales, no sé, ese grupo de los docentes, los intelectuales, católicos, puede decir, si sos religioso, o puede decir de los trabajadores docentes, de su condición de clase, de su estatus aspiracional, como diría Jaureche, puede decir en el medio pelo de la sociedad argentina, es un hombre de la cultura. Ponle que vos digas, no importa. Ahora, Ares como individuo no lo define su inserción, su salario en el mercado. Ares, ¿qué es? Es un Ares o cualquiera, podría agarrar a Gerardo, podría agarrar a cualquiera. Entonces Perón, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, la democracia liberal no representa a los grupos. Y uno, como un individuo, es ante todo colectivo, mediado por su religión, por su formación económica y por su ubicación de clase, a su vez. Entonces Perón dice, ese vacío, si bien Perón no saca los pies del plato, porque cuando modifica la Constitución en el 49 no hace un sistema corporativo, sigue siendo un hombre, un voto. Sí hace un sistema corporativo hacia adentro de su espacio político. Y ganaba las elecciones con el 62% y le decía, bueno, esto para los sindicatos, esto para la rama política, esto para las mujeres y esto para la juventud en los 70. Uh-huh. Entonces yo creo que el abandono de esa idea, no sé si llamarlo corporativa, pero sí esa idea colectiva, la representación de cuestiones que el individuo no representa. El individuo no, como individuo no somos solamente individuos. Y Perón ahí planteaba la posibilidad de crear un consejo, como un consejo social, un consejo nacional, para articular las dos ideas de la democracia, la representación liberal, vos votás a tu diputado en tu condición individual y tu sector social te representa. Claro que en 40 años de democracia demoliberal burguesa, el 83 acá, la democracia como valor es defendible, totalmente variable. Imagínate, veníamos de una dictadura que mataba gente, está fuera de discusión. Ahora es una más fábrica de pobres.
Y lamentablemente la Argentina es una fábrica de grandes decepciones. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo comparto el diagnóstico de Perón en el modelo argentino. La democracia liberal no representa democráticamente a los pueblos. ¿Y qué termina siendo? Termina siendo la apoyatura de grandes corporaciones mediáticas. Entonces, ¿ahí qué te queda? La posibilidad de reconstruir la democracia dando la representación a los colectivos. ¿Cuáles son los dos grandes colectivos más importantes que hoy tiene nuestro país? La Confederación General de Trabajo, que es una organización libre. Por ahí cuando el presidente se mete y dice cómo hay que elegir la duración de los mandatos, es una organización libre. ¿Por qué no vas a hinchar las bolas a los consejos directivos de las empresas? Pero ahí son organizaciones libres, democráticas que van de abajo hacia arriba. Ahora, si no te gustan los dirigentes sindicales gordos, flacos, más o menos combativos, es tu rollo. Ahora van de acá para arriba. Y la otra es la Iglesia Católica, una institución de 2000 años que tiene un tejido hoy que tiene dos roles fundamentales. Que es darle de comer a lo que la economía no da y el Estado tampoco, y darle una educación a la clase obrera. Porque las escuelas privadas son caras, las escuelas privadas subsidiadas de la Iglesia Católica son accesibles. Entonces, son esas dos organizaciones, pero también hay organizaciones del empresariado, y también hay organizaciones de todo, de otras religiones, de otros sectores empresarios. Hay clubes de fútbol, hay clubes barriales, sociedades de fomento, de izquierda, de derecha, católica, no católica, musulmanes, está todo ese sistema. Y para mí es la única forma que va a encontrar la democracia argentina para darle solución a los problemas nacionales. Y en ese sistema, insisto, hoy la Confederación General de Trabajo tiene la organización más importante del país, que es distinto que lo electoral es otra cosa. No solo acá, un sindicato y un partido político son dos cosas distintas, es como Tinelli y la AFA. Era un gran tipo conocido en televisión, bueno, vos te metés en los clubes de fútbol, es otra cosa. Que vos tengas la organización más grande del país no quiere decir que puedas ganar una elección, son dos universos distintos. Ahora, ¿qué le puede dar la organización, la Confederación General de Trabajo a la política? Una agenda de soluciones, una agenda de problemas, que es lo que le dieron a Perón. Y una apoyatura en el ejercicio del poder para hacer los cambios que tenés que hacer. Y después tenés otro actor que fluctúa, su organización, que se organiza, pero por ahí cambia con la dinámica, que es la organización social o toda esa organización de trabajadores que no están en blanco. Sí. Que es sumamente importante, pero como depende, tiene una alineación muy fuerte con el subsidio estatal, es más vertiginoso ese cambio. Uno mira la CGT desde la década del 30 hasta acá. Yo miro las organizaciones sociales y te digo, notá, vas a ver cómo cambiaron el nombre. Por ahí la organización es el mismo. Pero del 90 que surgen acá, eso es más vertiginoso, porque son grandes organizaciones, pero a depender del Estado, posiblemente vayan modificándose las articulaciones. Entonces ese mundo de la economía social popular es importante, pero posiblemente es más vertiginoso. Lo más estable, la Iglesia Católica 2000 años y la CGT, que tiene un siglo casi. Son las dos organizaciones más estables. Ahora, si vos querés conducir el país sin hablar con eso, ahora después tenés que hablar con todos. Pero si al menos no hablas con eso, y bueno, seguimos en el escenario de la democracia liberal. Liberal o demoliberal, como decía Perón. Y a los hechos me remito para no hacer teoría política. De 74 acá duplicamos la población por 2, la pobreza por 20. Algo no anda en este país. En el mundo, podemos decir, en el capitalismo, pero yo hablar de mi patria. Tal cual. Te quería preguntar porque me cuesta, quizás voy al vaso medio vacío, ¿no? Pero hablaste puntualmente de la CGT y en este proceso de empobrecimiento, de marginalidad, digo, esto que contaste de la escuela pública y demás. Uno entiende también que al haber menos trabajadores registrados, la CGT también tiene menos representación, a raíz de esto. En ese sentido, porque hoy hablamos parecería prácticamente un milagro tener un laburo registrado, e inclusive está pasando en los últimos años que hay mucho trabajador registrado por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿eso cómo lo puede resolver? Digo, te lo pregunto, hoy un día muy importante, paro de la CGT, o sea, para el CGT separa el país. Es el único actor que puede hacer eso. Tal cual. Sí. No hay otro. La política puede decir hagan tal cosa, los cultos pueden decir tal cosa, los clubes de fútbol pueden decir tal cosa. El único que puede decir separa es la CGT, no hay otro. Tal cual. Aplausos. Pero en ese sentido, ¿cómo esa situación del trabajo registrado, la representación sindical? Digo, porque también hay un discurso muchas veces sin conocer de desprestigio de esos dirigentes sindicales. Y bueno, porque apuntan bien, porque es el único organizado que te puede discutir la rentabilidad del capital. Ese es el tema. Porque vamos, en última instancia, la CGT, que es un actor objetivamente reconocido institucionalmente, que te discute la rentabilidad del capital. Por eso tiene mala prensa. Y también se mandan las que se mandan, pero uno, si es tan duro para los CGT, podría agarrar la dirigencia empresarial, como el segundo de Galicia, que anda comprometido por un choreo ayer y lo rajaron. Pero generalmente cae
todas las culpas aparentemente de lo malo en la representación cae sobre el sindicato. Y no es casualidad. Y si bien los sindicatos tienen problemas de representación. Ahora, en este baile que está pasando ahora, claro que van a destruir los sindicatos. O quieren, no van a desaparecer. Pero imagínate, yo te agarro la UOCRA. Imagínate ahora con lo que están haciendo en la obra pública, que es una locura. Porque este tipo dice que es anarquista, pero podría leer los libros de historia, que es liberal, porque liberal te seguro que no es. Uno dice, ¿cómo se hizo el 17 de octubre? Si en la década del 30 veníamos a la crisis económica más grande del país. ¿Sabes cómo se hizo? Vayan a ver la ley de vialidad de Justo. Agustín Justo hizo una ley de vialidad que puso un impuesto al combustible, hizo la 9 de julio, la avenida Corriente, y eso fue lo que reactivó. Hasta el sector liberal de la aristocracia que agarra la manija, la calle de Irigoyen, no tiene posiciones temerarias como este. Entonces fue la obra pública la que generó la reactivación económica que después Perón canalizó y organizó. Fue la obra pública, hasta los liberales de la década del 30 fue la obra pública. Y también los liberales del siglo XIX fue la escuela pública. Y hacían lindas escuelas, había obra pública. Entonces este tipo está generando un daño, no sé, a la UOCRA, imagínate, un torpedo en la línea de flotación. A UPCN, porque las universidades tienen autonomía, entonces no se pueden meter con la guadaña. O pueden intentarlo, ajuste de otro tipo, pero más complejo. Imagínate UPCN. Ahora, pero llevala a la actividad industrial, llevala a la UOM, llevala a ESMATA, porque toda la banda, el empobrecimiento general de las condiciones de vida. Yo lo veo al parque automotor, salgan a la calle, los autos cada vez son más viejos. ¿Y quién va a comprar un auto con lo que valen con los sueldos? Ahora sacaron unos créditos hipotecarios. Déjame joder, parece joda. Si cualquier departamento no vale 100 lucas verde, para que te den eso tenés que ganar 6, 7 palos por mes. La gente financia sus compras en supermercados, de eso estamos hablando. Entonces hoy que tenemos un sistema, insisto, que tira para abajo el consumo, que tira para abajo el trabajo en blanco, y recauda menos, insisto, el Estado, pero también toda la actividad sindical. Entonces eso va a generar problemas hacia las obras sociales, el sistema de cobertura de salud, eso va a generar quilombo hacia las escuelas privadas porque las van a sacar, la gente no puede pagar y poner en la pública, va a generar un gran cimbronazo. ¿Los sindicatos los van a matar? No los mató la dictadura, los va a matar este. Uh-huh. Tal cual. Como para ir despidiéndote y agradeciendo enormemente una vez más que estés aquí con nosotros, recordemos que conversamos con Aritz Recalde, el director del Departamento de Humanidades y Artes de nuestra universidad. Y me voy a ir un poco de la órbita, pero me parece que cuando uno además procura transformar la realidad, y comprenderla es parte de eso, tal vez apuntando a vivir en una sociedad más justa. Bueno, los cambios del momento histórico son relevantes, ¿no? Es necesario por lo menos empezar a meterlos en el análisis, y esto que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas y con el desarrollo tecnológico, y cómo también la pandemia nos vino a mostrar que podíamos vivir y podíamos educarnos y hacer un montón de cuestiones mediados por pantallas, ¿no? Me parece que hay ahí un elemento muy propio de este tiempo, que parecería como tendencia a ir imponiéndose, que bueno, es la digitalización de la vida, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestras actividades. ¿Vos tenés algo pensado al respecto? ¿Cómo crees que impacta en la organización de las sociedades? Ahí tiene muchas aristas. No me quiero sí, tiene muchas, perdón, es una pregunta muy amplia. No se extiende. Te voy a decir la primera. Hay un proceso. El Internet que viene de un desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. Sí. Y hay un cable que llega a las toninas. Y después hay empresas distribuidoras. Entonces hay una dimensión del desarrollo tecnológico que es un problema geopolítico. Uh-huh. Hoy todo lo que nosotros estamos haciendo ahora son plataformas que están en Estados Unidos. Entonces es un problema geopolítico. Por eso los chinos tienen su sistema de internet, sus buscadores, lo mismo los rusos y los europeos. Y yo qué sé, nosotros debemos discutirlo con Brasil por un tema de escala. Sí. Entonces hay un proceso de la digitalización que tiene un problema de soberanía muy serio. Nosotros tenemos plataformas que manejan los gringos. Todo lo que nosotros hacemos lo manejan los gringos. Y eso supone un peligro muy grande para la opinión pública. Imagínate, los rusos fueron a la guerra ahora. La OTAN está poniendo armas. ¿Usted supone que no está poniendo una guerra tecnológica? Le bloquea los bancos. ¿Y por cómo salen? Porque tienen gente que tiene sus conexiones, su sistema financiero, su plataforma. Rusia sigue parada por un montón de cosas, pero en emisión tecnológica. Entonces, esa es la primera cuestión. Segundo, vamos a hacer un escenario de inteligencia artificial que es de ciencia ficción.
Lo cual está generando problemas serios, no sé, entre los adolescentes catastróficos emocionalmente. Entonces tenemos un sistema que registra, escuche, opera. Entonces los pibes pasan más horas con su celular que con los padres. Entonces me parece que está generando en el escenario de los adolescentes y los jóvenes problemas de ansiedad emocionales, que yo no lo veo bien. Y nosotros los grandes adultos tenemos una adicción al celular que... discusiones de casa, ¿no? Sí, nosotros no podemos dejar el celular, anda a explicárselo a una criatura de 7 años. Entonces me parece que esta tecnología nueva, que es de película, de ciencia ficción, está generando, yo creo que emocionalmente, mucho daño. Me parece que todavía no la aprendemos a usar. Posiblemente hay que hacer un balance para dividir la vida privada, la vida pública. Insisto, y empezar a usar algo que creo emocionalmente nos está haciendo mucho daño, muchísimo daño. Y llevado al terreno tecnológico, bueno, es un proceso de sustitución. La tecnología puede servir para humanizar al hombre o para bestializarlo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que reemplaza al trabajador por tecnología, bueno, podría liberar al trabajador. Si ese excedente que genera esa máquina le vuelve al trabajador. Ahora, si ese excedente es más de desempleo y no vuelve, entonces también tenemos una situación. No digo que hay que romper las máquinas, pero hay que discutir el excedente que la máquina genera. Entonces me parece que hoy estamos en un proceso de reconversión tecnológica que genera nuevos empleos, pero también está rompiendo mucho y nadie sabe cómo resolverlo. Y nosotros que tenemos la mitad de la gente en la economía informal menos, y en la educación, y por esto no quiero extenderme mucho, potencialmente sirve para algunas cosas, pero otras no. Me parece que hay un factor del proceso educativo, que es el aula, que es la disciplina, que es la atención, y que la máquina atenta contra eso. Entonces yo tengo un estudiante sentado acá y mientras me escucha a mí por un portal, está con YouTube, está con WhatsApp. Entonces me parece que hay una dimensión del proceso educativo que es más básica, de disciplina, de atención, de diálogo, que me parece que el mejor espacio sigue siendo el aula. Entonces si vos conseguís eso, si vos tenés los pibes con esa gimnasia, con esa capacidad de atender, comprender, leer, y la tecnología los potencia. Ahora, si nosotros pensamos que podemos saltear eso, que a los pibes me los educa el celular con Wikipedia, no existe. Uno en la casa, para que se entienda, podía tener las enciclopedias escritas en la pared. Esto es algo viejo, son viejos, pero había una época que las enciclopedias eran los libros. Y si uno no las leía, no aprendía. Entonces yo a los pibes les digo, busca en Google, tenés acceso al mundo. Pero hay tanta información que no vas a tener ninguna. Y el equivalente a la enciclopedia tenés mucho más, pero el problema es el mismo. Entonces me parece que es una cuestión de ordenamiento de la información, de atención, disciplina, pensamiento sistemático, que la tecnología no educa y no va a educar nunca. Entonces yo creo que en algunos elementos hay que sacar la tecnología. ¿Para qué? Para formar elementos del proceso cultural. Que cuando vos se los pones al estudiante puede ser una bestia. Si vas al estudiante y le das eso, después la tecnología lo va a potenciar. Van a ser mucho mejores que nosotros, que teníamos, pero infinitamente mucho menos acceso a la información que esta generación. Ahora, si no hacemos ese proceso es una pérdida de tiempo. Y lo veo en el nivel de los estudiantes. Tienen acceso a lo que quieran, los celulares, la conexión, la marca en coche, el nivel cada vez peor. Entonces digo, porque si no, de teoría, recales, no meterme la discusión, nos tiramos a los autores por la cabeza. Digo, no, yo como educador, no es cierto que en la era de internet los pibes vengan mucho mejor. ¿Viene alguno mucho mejor? Sí. Pero no es cierto que la general, o sea, la tecnología en sí mismo, no resuelve el problema de la educación. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, estamos muy contentos de que hayas visitado Esquina América. Esperamos que haya otros encuentros. Ha analizado la realidad nacional, el sistema educativo, grandes problemas de nuestro tiempo y de nuestra patria chica, pero también del orden global. Aritz Recalde, director del Departamento de Humanidades y Artes de nuestra universidad, entre un largo currículum académico y político del compañero. Gracias por venir. Gracias a ustedes.